Eh, lo cual espero haya hecho desde ayer, preparando su vida y su corazón para estar hoy atento a la palabra del Señor, ¿no? Alguien dijo alguna vez que la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Así que cuando la palabra se predica de manera fiel, nosotros entendemos que Dios nos está hablando, nos quiere hablar a nuestro corazón y quiere hacer algo en nuestras vidas. Mis hermanos, he titulado mi mensaje "Cuando Dios irrumpe nuestro camino", y esto es la primera parte de una pequeña serie acerca de la conversión del apóstol Pablo, y esta primera parte es de perseguidor a instrumento escogido. Dos jóvenes incrédulos en el siglo XVIII, uno de ellos llamado Lord Lyttelton y otro Gilbert West, estaban convencidos de que ellos podían derribar el cristianismo. Ellos decidieron atacar entonces los dos pilares que al entendimiento de ellos sostenían el cristianismo. En primer lugar, la resurrección de Jesús, y en segundo lugar, la conversión de Pablo. Cada uno de ellos se decidió a investigar acerca de estos hechos para al final escribir un libro que contradijera tanto la resurrección de Jesús como la conversión de Pablo, pero algo inesperado ocurrió. Mientras ellos más estudiaban, más claros veían los testimonios, al punto que al final no pudieron negar la verdad. Y entonces quienes iban a escribir en contra de la fe terminaron escribiendo libros para defender la fe. Uno escribiendo un libro en defensa de la resurrección de Jesús y otro escribiendo un libro defendiendo la conversión de Pablo. Hoy, mis hermanos, al abrir Hechos capítulo 9, nosotros nos vamos a encontrar frente a la misma historia que los desafió: el encuentro de Saulo con Cristo. Mi deseo, mis hermanos, en esta mañana es que mientras abrimos esta porción de la Escritura y mientras nuestros corazones se asombran por lo que Dios hizo en la vida de Pablo, nosotros podamos entender y abrazar esta verdad, y es que el Señor puede salvar a sus enemigos y usarlos para propósitos eternos. Hermanos, el Señor puede salvar a sus enemigos y usarlos para sus propósitos eternos. Quiero que comencemos el primer punto, versículos 1 al 9, y es que los enemigos son alcanzados por el Señor. Acompáñeme a Hechos capítulo 9 y vamos a ver, versículo 1 al 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Lucas comienza esta sección dejándonos ver de una manera muy vívida la forma como Pablo vivía. Lucas nos dice, él estaba respirando amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor. Esa era la manera como Saulo vivía. Nosotros vimos hace unos meses que cuando Esteban es martirizado después de predicar frente al Sanedrín, las personas que apedrearon a Esteban ponían sus mantos a los pies de un joven, y ese joven se llamaba Saulo. Después se nos decía que Saulo asolaba a la iglesia en todo lugar.
Este joven, este hombre, Saulo, que es su nombre en hebreo, Pablo es su nombre en griego, como él mismo se presenta en Gálatas 1, era un judío que era celoso de la ley, un hombre que era fariseo, conocedor de lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, y un hombre que no solo conocía el Antiguo Testamento, sino que quería vivir a la luz del Antiguo Testamento. Muchas razones Pablo tenía, o Saulo, para aborrecer el evangelio. Recordemos, los seguidores de Jesús, que en ese momento eran conocidos como el camino, afirmaban que Jesús era Dios, pero ellos también seguían afirmando que Jehová era Dios. Y para Pablo, para un judío del tipo de Pablo, afirmar las dos cosas era contradictorio. La única solución que veía era que si Jehová era Dios y si Jesús era Dios, entonces los cristianos o los seguidores del camino tenían dos dioses. Y eso era una ofensa en contra del monoteísmo que afirmaba Pablo. Para él, el cristianismo entonces lo que estaba haciendo era ser una secta que trataba de engañar a los judíos. Al afirmar que Jesús había resucitado, era afirmar que Él era Dios, es decir, afirmar que era una deidad. Y eso hacía a los seguidores del camino culpables de ser blasfemos. Y por lo tanto, a los ojos de Saulo, los cristianos eran culpables de un delito de muerte. Es decir, los cristianos debían morir. Sin embargo, el trasfondo religioso de Saulo y el trasfondo legalista, cuando él se encuentra con Jesús, se hace evidente que a pesar de tener este trasfondo, Saulo estaba viviendo en tinieblas. En medio de su deseo por terminar con el cristianismo, el Señor Jesús irrumpe en su camino cuando él se dirigía a Damasco para llevar a prisión a los discípulos del camino. Ahora recordemos que luego del martirio de Esteban, los cristianos salen de Jerusalén rumbo al norte, hacia la zona de Damasco. Son tal vez como 100 o 150 millas hacia allá, es decir, mucho camino. Ellos empiezan a escapar de hombres como Saulo, o principalmente de Saulo, porque Saulo los estaba atando literalmente, los estaba apresando y los estaba llevando a la cárcel. Ellos intentan escapar y Saulo entonces lo que hace es pedir autoridad, pedir autorización a los miembros del Sanedrín y decirle: mire, denme cartas, porque yo voy a buscarlos donde estén. Yo voy a entrar a las sinagogas y si los encuentro los voy a atar y los voy a traer a Jerusalén para que ellos sean encarcelados, pero también para que ellos sean asesinados. Ahora, lo irónico de esto es que en el capítulo anterior nosotros vemos la historia de Felipe y el etíope, el cual se estaba dirigiendo hacia el sur y en ese camino es convertido. Así que mientras Saulo está preocupado porque el evangelio comienza a expandirse hacia el norte, el Señor toma a Felipe de Samaria y lo lleva al sur para que se convierta a un etíope, y entonces de ahí hacia abajo en África el evangelio comienza a esparcirse. Mientras Saulo respiraba amenazas de muerte, Dios está impulsando a su iglesia aún en direcciones que Pablo no se imaginaba. Esto es algo asombroso. El resplandor entonces de la presencia del Señor, cuando el Señor irrumpe en el camino, Pablo está respirando amenazas de muerte. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido eso. Yo creo que no he llegado a sentir algo así en mi vida, ni siquiera antes de ser creyente. Pablo estaba respirando amenazas y muerte contra esta gente. Pero en medio de eso, el Señor interrumpe el camino de Pablo, es decir, irrumpe, se atraviesa en el camino de Saulo. Y se dice que esa presencia del Señor es tan potente que aún estando a plena luz del día, Pablo es cegado por el brillo de la presencia que lo atraviesa o que sale a su camino. Eso vemos en Hechos capítulo 22. Es tan importante la conversión de Pablo que Lucas la registra 3 veces en el libro de Hechos. Una vez la registra de esta manera narrativa y 2 veces por medio del testimonio de Saulo. En el capítulo 22, verso 6 dice: y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, es decir, Pablo casi llega, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted está a plena luz del día y hay sol, cosa que en Bogotá a veces no es tan común,
Usted trata de sacar su celular que tiene cierto brillo y el celular lo que hace es opacarse, porque la luz del sol es tan fuerte que no es tan necesario. Ahora imagínese una luz que hace que el sol parezca que está opacado. Plena luz del día en el desierto, pero Pablo es cegado por este resplandor que lo atraviesa. Entonces Saulo cae en tierra y en ese estado de indefensión y en un sentido de ser humillado, él escucha la voz de Jesús. Ahora, lo primero que Jesús pregunta a Saulo antes de presentarse a sí mismo es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta conversación se da, por lo que entendemos, el Señor viene a Saulo y lo llama por su nombre hebreo y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Y la respuesta de Pablo desde el suelo postrado, entendiendo que algo está pasando y que el que le habla es Dios, le dice: Señor, ¿quién eres? Esta palabra kurios en el griego determina que Pablo se estaba refiriendo a quien le hablaba básicamente como Jehová. Pero Pablo ya no sabe quién es Jehová, porque él dice: ¿quién eres tú? Él no dice Yahweh de los ejércitos, hola, no, él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Pablo ha entendido que quien se presenta ante él con ese tipo de resplandor no puede ser otro sino Dios mismo. Si Pablo está ahí, él tal vez no está entendiendo lo que está pasando, pero él dice: esto que me pasó es una teofanía, es decir, me he encontrado con Jehová, pero al mismo tiempo creo que no conozco a Jehová. Pablo había determinado toda su vida en seguir y conocer la ley de Jehová, pero ahora él está allí reconociendo que él no sabe nada de Jehová. ¿Quién eres, Señor? La respuesta del Señor incluye cosas que definitivamente Saulo está entendiendo por primera vez. Ahora imagínese a alguien, imagínese un PhD en matemáticas, que de repente diga: yo creo que no sé sumar. O que encuentra a alguien tan sabio que al lado de él no sabe nada. Pablo está en ese estado y en ese estado el Señor le dice: ¿quién es Él? Jesús es el Señor. Pablo entiende que el que le está hablando es Jesús. Yo soy Jesús. Es decir, ese kurios que tú estás preguntando, ese Señor soy yo, aquel a quien tú estás persiguiendo. Ahora, Saulo ya había escuchado el sermón de Esteban, el que había mostrado a Jesús como el justo. Pero ahora ese Jesús se está presentando frente a él como el Señor. Ahora, ¿cuál cree que haya sido el impacto de esto en la vida de Saulo? Un hombre que en teoría ya sabía quién era Jehová. Pero no solo le dice eso, sino que se presenta, Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, Saulo pensaba que estaba detrás de destruir una secta que ofendía el nombre de Jehová, del Señor. Pero ahora descubre que esos hombres que él ha estado persiguiendo están unidos a Jesús, que es el Señor. Es decir, la iglesia a la que Pablo perseguía, a la que Saulo perseguía, está unida a Jesús. Por lo tanto, perseguir a esta iglesia o perseguir a los seguidores del camino era perseguir a Dios mismo. Ahora, este Saulo que era enemigo de Dios, Saulo que apresaba a los cristianos, que buscó matar a los cristianos, es alcanzado por él. Para que esas dos verdades, es decir, Jesús es el Señor y su iglesia está unida a él, vengan a gobernar la vida de Saulo de ahí en adelante. Esas son las dos cosas que de ahí en adelante, después de lo que vamos a ver hoy, gobernarán la vida del apóstol Pablo. Jesús es el Señor y Jesús tiene un pueblo que es la iglesia. Esa sería una forma muy corta de resumir todo lo que Pablo escribe. Jesús es el Señor y la iglesia es su pueblo. James Montgomery Boyce alguna vez dijo: a menos que Saulo estuviera alucinando, la aparición de Jesús demostraba que Jesús estaba vivo y que Jesús era Dios. Esto fue una teofanía, no fue como simplemente encontrarse con un hombre por el camino. Fue una voz del cielo. Además, este Jesús que era Dios se estaba identificando con la misma gente a la que Saulo perseguía.
La conversión de Saulo debe recordarnos algunas cosas acerca del ser humano, acerca de nosotros mismos. Lo primero es que aún quienes creen que están viviendo para Dios pueden realmente estar viviendo como enemigos. Algunos que creen que conocen a Dios realmente son sus enemigos. Lo segundo es que los enemigos acérrimos del Señor pueden ser alcanzados por Él. Otra cosa que vemos allí es que hay hombres que piensan vivir en la luz del conocimiento del Señor, pero entienden en algún momento de su vida, cuando encuentran a Cristo, que han vivido toda su vida en las tinieblas. Esto tal vez es lo que pasa cuando hombres de otras religiones llegan al Evangelio. Cuando un musulmán que se sabe todo el Corán de memoria realmente entiende que Jesús es Dios. ¡Wow! Todo lo que yo pensaba que entendía acerca de la palabra de Dios realmente eran tinieblas. Este tipo de conversiones también nos recuerdan algunas cosas acerca de Dios mismo. Y es que cuando Él quiere alcanzar a un pecador para hacer lo suyo, nada puede detenerlo. Cristo es el Señor que salva al que quiere y cuando quiere. A veces pensamos, ¿no? Y yo lo digo por mí mismo, porque en una época de mi vida yo dije, wow, soy rápido. Parece que los cristianos me están rodeando porque todos los que conozco son cristianos y me hablan de Jesús, pero no me he convertido, ¿no? Pero después uno se da cuenta que no hay tal. ¿No es acaso también nosotros, la forma como vivíamos, no es acaso también como enemigos de Él? ¿No es nuestra propia conversión tal vez evidencia de que definitivamente Él salva al que quiere, aún a sus enemigos? Ahora, pero la conversión de Saulo también nos provee esperanza en el deseo que tenemos de compartir el Evangelio del Señor con amigos, con hermanos, con familia. A veces nos desilusionamos, pero la conversión de Saulo nos dice, sigue intentando. Debemos orar y seguir esforzándonos por alcanzar con el Evangelio a todos los que podamos. Debemos ver que aún las circunstancias difíciles que viven los cristianos, como ser perseguidos, pueden preparar el camino para que los enemigos se rindan a Él. Es decir, todo lo que había pasado en la iglesia en ese momento, aún las cosas difíciles, la muerte de Esteban, la persecución, estaba allanando el camino para que aún los enemigos vinieran a conocer al Señor. Pero otra cosa que nos recuerda esto es que, escúcheme bien, es preferible ser humillados por Dios para ser traídos a Él que vivir vidas de orgullo y autosuficiencia separados de Él. Mire, si Dios quiere traerlo, y tal vez usted es muy duro, o tal vez usted cree que es cristiano y no lo es, y usted vive en la mentira, yo soy cristiano, voy a la iglesia, hasta soy miembro, pero usted dentro de su corazón usted sabe que usted no le pertenece a Él. Si Dios quiere traerlo y convertirlo, aún Dios es soberano como para usar la humillación para traerlo. Dios humilló a Saulo para hacer lo suyo. Es preferible ser humillado por Dios para hacer suyo que vivir una vida de orgullo y de autosuficiencia. Saulo salió de Jerusalén pensando que iba a llegar a Damasco. ¿De qué forma? Victorioso. Yo voy a llegar allá, tengo cartas, tengo autoridad, tengo poder. Voy a apresar a todos esos blasfemos. Pensó que iba a llegar como un oponente del evangelio, seguro de sí mismo, pero fue humillado y cegado. Finalmente entró a Damasco llevado, escúcheme bien, por la mano de otros hombres. Dios irrumpió su camino y si Él lo quiere, irrumpirá el nuestro. Hay pocos estados de indefensión más bajos que ese. De un momento a otro no poder ver nada y tener que ser llevado de la mano, no ser capaz ni siquiera de caminar correctamente. Yo no sé si usted ha vivido algo así, pero debe ser terrible. Y el gran Pablo entró de esa forma a Damasco. Yo en esto decía también, la gracia de Dios nos libera de la esclavitud de nuestro orgullo, prejuicio y egocentrismo de tal manera que nos permite entonces arrepentirnos y creer. Dios se place en rescatar a quienes en un momento se muestran como sus enemigos. ¿Para qué? Para mostrar la maravillosa gracia y bondad
que reflejan de que no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Otras religiones que hay en el mundo dicen, hay que castigar a los que no creen lo que creemos nosotros, ¿no? El Islam dice, hay que castigar a los infieles. Pero el Evangelio dice, Dios puede convertir a los infieles. Jesús murió por los infieles. Esto debe llenarnos debe maravillarnos y llenarnos de agradecimiento. ¿Cómo es posible que un tipo de Dios como el que se nos muestra en la Escritura pueda atraer a los hombres de esta manera? Ahora, esto nos da esperanza, como dije hace un momento, para continuar esa labor de compartir las buenas nuevas de Jesús. Pero también nos da esperanza cuando nuestro corazón está luchando contra el pecado. A veces decimos, nadie puede vencer esto. Nadie puede vencer esto, nadie sabe lo que estoy viviendo, nadie sabe lo difícil que es esto. Pero cuando Jesús irrumpe en nuestro camino, Él traerá esperanza y traerá victoria aún sobre el más terrible de los pecados que pueda tenernos presos. Dios muestra su poder y bondad al rescatar enemigos, pero también al usarlos para su gloria. Y eso me lleva a mi segundo punto, versos 10 al 19. Había en Damasco, bueno, recordemos, Saulo es cegado y el lugar al que iba a entrar a perseguir a los cristianos entra llevado de la mano por alguien más. Dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, oh Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo entonces, luego de tener este encuentro con el Señor y de comprender quién era Jesús, permanece en Damasco indefenso, ayunando por 3 días. Ahora, en el plan de Dios, varios hermanos vinieron a ser de mucha importancia en la vida y en la conversión de Saulo. Por un lado, nosotros vemos a Esteban, que no solo es el primer mártir, sino el que predicó el evangelio a Saulo por primera vez. Saulo estaba allí y escuchó la predicación del evangelio. Ahora, su presentación de Jesús como el justo que fue perseguido y asesinado por el Sanedrín, así como su testimonio al morir como un mártir que afirmó ver a Jesús a la diestra del Padre de pie, influyeron en la vida de Saulo, aun cuando por un tiempo parecía que esto había hecho crecer más su rabia y odio contra los creyentes. Así que, en un sentido, nosotros podríamos decir que Esteban, en su predicación y en su muerte, fue el primer maestro cristiano que tuvo Pablo. Pero además de Esteban, Lucas nos presenta la importancia de Ananías y de Bernabé, tanto en la conversión de Pablo como en su recepción dentro del grupo de discípulos del Señor. Esto vamos a hablar hoy y en el próximo sermón. Ahora, en esta sección se nos muestra específicamente el papel que juega Ananías en esos primeros días de Saulo como un nuevo convertido a Cristo. Ahora, Ananías es llamado por el Señor para guiar a Saulo en su llegada a la fe.
Yo pregunto, ¿qué haría usted si se le pidiera acercarse a alguien así? Ananías ya sabía quién era Saulo. No tenía ni idea cómo se veía porque no lo había visto. Si Ananías hubiera visto a Saulo antes, hubiera estado en la cárcel. Pero era un hombre libre porque había escapado de él. Entonces el Señor le dice a Ananías, y todas las indicaciones exactas que el Señor le da. Ve a la calle llamada derecha, ve a la casa de este hombre, y allí está Saulo orando. Ananías, ¿qué responde? ¿Qué respondería usted si le piden que vaya y ayude a alguien del cual usted ha escuchado eso? Tal vez usted haría lo mismo que hizo Ananías. Pero Señor, ¿está seguro? Porque yo lo que sé es esto, ¿no? Ahora, sobre este llamado yo quiero resaltar lo siguiente. Primero, efectivamente es un llamado difícil de aceptar. El Señor llama a Ananías para que busque a Pablo, el nuevo convertido, y para que reciba la vista. Ahora, la razón por la que era un llamado difícil de aceptar se nos da en los versos 13 y 14. Él dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Saulo es alguien que ha hecho mucho daño. Fíjese bien cómo Ananías se refiere a los santos en Jerusalén. La Biblia usa varias veces esta expresión para referirse a los cristianos, santos. Esta es la primera vez que nosotros la vemos en el Nuevo Testamento. Él ha hecho daño a tus santos. Todo creyente es un santo del Señor. No porque haga milagros o no porque sea impecable, sino porque es hecho santo al ser unido a Jesús. Y Ananías sabía eso. Él ha hecho daño a tus santos, a tus pequeños, a tus hijos, Señor. Y ha recibido autoridad. No solo ya hizo daño, sino que ahora vino para seguir haciendo lo mismo. Tiene autoridad para atar o para encarcelar a los creyentes. Esta palabra es fuerte, es literalmente una palabra que expresa que tiene autoridad para amarrar a estos hombres y mujeres y llevarlos a Jerusalén. Y esa autoridad se la dio el concilio, que fue el mismo que días atrás había promulgado la sentencia contra Esteban, pero también contra Jesús. Y él le dice, ese es el tipo de autoridad que tiene Saulo. Es un llamado para auxiliar a un creyente nuevo que ora. ¿Cómo describe el Señor a Saulo? Él le dice, mira, él está orando. Dice, ve a este hombre llamado Saulo porque él ora. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. Es poco lo que podemos saber de lo que sucede esos 3 días de oración y ayuno de Pablo. Pero una de las cosas que podemos saber es que Saulo tiene una visión. Y en esa visión, él ve a Ananías. Él no podía ver con sus ojos, pero en esa visión él ve algo y él ve a un hombre entrando y orando por él para que él recobrara la vista. Esta expresión con la que el Señor se refiere a lo que estaba haciendo Pablo también puede entenderse como suplicar o como adorar. Es la misma expresión, la misma palabra. Es decir, el Señor le dice a Ananías, mira, él está suplicándome. Él está adorándome allí en esos 3 días. Ha estado ayunando. Ahora él estuvo 3 días, se nos dice que no comió ni bebió nada, y por lo que le dice Jesús a Ananías, él había estado suplicando a él, es decir, él había estado en una jornada de ayuno intenso y oración. Ahora Saulo no nos da detalles sobre esos 3 días, pero por lo que también se nos dice de él, en lo que él relata en Gálatas, se nos dice que él había entendido que había sido apartado desde el vientre de su madre y llamado por la gracia de Dios. La manera como Saulo entiende su conversión es que él ha sido salvado por la gracia. Dice verso 15 de Gálatas 1. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida a carne con sangre. Él dice, el Señor me escogió para llevar el nombre que aquel
que antes perseguía, el nombre que antes yo decía que era una blasfemia. Dios me escogió desde antes de yo estar en el vientre de mi madre para estas cosas. Y fue por gracia. Ser salvados en un sentido puede ser visto como recibir la gracia para poder ver a Cristo como el Señor. Esa es una manera en la que podríamos describir la salvación. Pude recibir gracia para entender que Jesús no es un profeta, no es un buen maestro, es mucho más que eso. Él es el Señor. Ahora, la pregunta acá, entendiendo y mirando lo que está haciendo Ananías, es ¿cómo respondemos nosotros cuando tenemos la posibilidad de discipular a nuevos creyentes? Cuando entendemos que alguien viene de un contexto de hostilidad al evangelio o un contexto de hostilidad en general y se nos pide discipularlo. Viene alguien a la iglesia, usted tal vez ni lo vio, pero en la semana el pastor lo llama y le dice, mira, vino alguien el domingo. Salió hace 2 semanas de la cárcel porque había matado a algunas personas, porque le pidieron bajar el volumen de su radio en la casa. Eran cristianos y él los mató. Él vino y se convirtió y yo quiero que lo discipules. ¿Qué haría usted? Bueno, tal vez usted no recibiría ese, o al menos no en este lado del mundo, pero en muchos lados del mundo discipular luce así. Discipular luce así. Hace algunos meses cuando estábamos hablando con el pastor Hop, que es amigo de las hermanas que nos visitan, él nos decía, cuando vienen marroquíes a visitar la iglesia y hay otro marroquí en la iglesia, se asusta. Porque no sabe si él está viniendo realmente porque quiere escuchar el evangelio o porque quiere ver quiénes más son cristianos para entonces denunciarlo. Así que es difícil. En nuestro contexto no pasa, pero en muchas partes del mundo sí pasa. ¿Cómo reacciona usted cuando se le pide discipular a alguien? Ahora, las solicitudes acá lucen diferentes, pero aun cuando no hay riesgo, a veces decimos, no tengo tiempo. Es que como que no tenemos nada en común. Como que yo estudio en esta universidad, él en otra, como que, no, pastor, ¿será que otra persona no puede hacerlo? ¿Cómo respondemos nosotros ante esas solicitudes? Hermanos y quienes nos visitan hoy, la iglesia existe para discipular a antiguos enemigos del evangelio. Si estamos acá y hacemos parte de esta iglesia, estamos siendo discipulados para que también nosotros podamos discipular a otros que al igual que nosotros antes aborrecían al Señor. Ahora tal vez usted está acá y usted afirme que no es enemigo del Señor porque no llegó a vivir de cerca de la manera que Saulo lo hizo. Tal vez usted dice, yo pastor, yo no llegué a eso, tranquilo. Tal vez el asunto, bueno, lo que deberíamos pensar es que lo que la Biblia enseña es que todos los hombres deben abrazar a Jesús como Salvador y vivir para la gloria de Dios, y que no hacerlo es un acto de rebeldía contra Dios. Es decir, no vivir para la gloria de Dios, no vivir para buscarlo a Él, no vivir para amarlo, es ofenderlo. Todo hombre que no vive para Cristo no es otra cosa sino un enemigo de Dios. Si está acá, usted tal vez dice, yo vengo a la iglesia cada 2 meses, pastor, tranquilo. No, usted es un enemigo de Dios, porque no lo está buscando, porque no ora al Señor, porque no lee su palabra, porque no busca vivir como creyente, porque no busca estar en la familia de la fe. Usted es enemigo de Dios también, y usted necesita ser salvado por ese Dios. Ahora, luego de la negativa de Ananías, vemos que el Señor le da una razón ante la que Ananías no se puede oponer, sino obedecer con gozo. Verso 15. Dice, pero el Señor dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. El que hacía padecer a otros ahora es escogido por Dios para que Él vea cuánto es necesario padecer para que todos escuchen del nombre del Señor. Ananías es llamado a ayudar a un instrumento escogido por Él. Ahora, hermanos, la conversión de Saulo no es un accidente divino, sino el cumplimiento del plan soberano de Dios para salvar no solo a Saulo, sino a una multitud por medio de él. La conversión de Saulo fácilmente puede catalogarse como el segundo evento más importante de la historia de la iglesia luego de la resurrección de Jesús. Y si la iglesia
es aquello que es lo más importante de este mundo, como Jesús lo ve, entonces la conversión de Pablo realmente es el segundo evento más importante de toda la historia humana. Piensen lo trascendente de eso. Ahora, el corazón de la historia de la conversión de Pablo es que Dios no solo traería vista a su alma para ver lo glorioso que es Cristo, sino que a través de él, como instrumento escogido, vendría la fuerza y el avance misionero que traería vista a millones de ciegos. Vendría la palabra del Señor, casi todo el Nuevo Testamento vendría por mano de Pablo para que otros hombres como usted y como yo hoy, 2000 años después, podamos decir, wow, qué glorioso es el Señor. Fue este instrumento para que el Señor edificara su iglesia y trajera a los nuevos creyentes. Alguna vez alguien dijo que la clave de la productividad es el tipo de herramientas que usted usa, ¿no? El tipo de herramientas que usted usa hace que usted sea productivo o no. Ahora, Dios escogió a Pablo una herramienta efectiva por muchas razones. El conocimiento que Saulo tenía del Antiguo Testamento, hablar hebreo y griego, tener ciudadanía romana y muchas otras cosas. El Señor lo trae como un instrumento útil y escogido, pero Saulo primero debe entender que a pesar de que él tenga todos estos dones, y como él escribe en Filipenses, todo eso primero debe ser visto como basura comparado con el incomparable valor de conocerlo a él. El llamado recibido por Saulo, según el Señor habla a Ananías, tenía dos propósitos. Primero, llevar el nombre del Señor en presencia de los gentiles y de los reyes y de los israelitas, es decir, todas las personas iban a conocer por medio de él, y el resto de hechos testifica de cómo esto se cumple. Pero el segundo propósito era que Saulo, el que era aterrorizador de creyentes, viene a ser un modelo de los padecimientos que vienen con el ministerio cristiano. Algo que vendría a ser no solo ejemplo para los hombres de su época, sino ejemplo para todos los creyentes que hemos vivido a lo largo de la historia. Todo creyente que es perseguido por el evangelio puede recordar a Pablo cantando canciones mientras estaba en la cárcel. Puede recordar a Pablo siendo martirizado diciendo, el tiempo de mi partida está cercano, pero yo he corrido la buena carrera. Pero ¿qué hay de nosotros? Nosotros también somos instrumentos escogidos del Señor. Ahora, definitivamente no en el mismo sentido o magnitud de Saulo. Solo hay un Saulo y solo habrá un Saulo. Ninguno de nosotros busca ser el Pablo de este tiempo. Pero somos instrumentos escogidos, herramientas escogidas por el Señor para que el reino del Señor siga avanzando, para que se siga testificando acerca de Cristo. Miren, Él usa personas ordinarias como nosotros para que su reino siga avanzando en todo lugar. Ahora, algo que debe entender un servidor de Cristo es que no puede hacerlo todo. Y una de las cosas que hablamos cuando nos juntamos los pastores es, ninguna de las iglesias locales puede hacer todo. Ninguna iglesia de manera individual puede avanzar las misiones o avanzar el evangelio de Cristo por sí misma. Pero lo que sí entendemos es que debemos hacer todo aquello que Dios nos permite y nos llame a hacer. Es decir, yo sé que no lo puedo hacer todo, pero lo que yo pueda y deba hacerlo, yo tengo que hacerlo. Ahora, la pregunta es si usted es consciente de eso, si usted acá es creyente, si usted dice yo soy cristiano, pero quiero preguntarle si usted es consciente de eso. Si usted ha orado, óigame bien, si usted ha orado al Señor para entender cuál es el propósito por el cual usted ha sido salvado. ¿Ha tenido ese tipo de oraciones usted? Señor, ¿por qué me salvaste? Señor, yo quiero saber cuál es el propósito de haber sido rescatado por ti. Ahora, ¿cómo usarás tus dones? Si usted está acá y si usted está haciendo una carrera o tiene ya una carrera profesional, bueno, ¿cómo usted usará sus dones para darle gloria a Cristo? Mujeres, las que sirven y viven para Cristo. Por ejemplo, en la labor de criar hijos. ¿Cómo mi labor de criar hijos puede ser usado para la gloria de Dios? ¿Cómo su carrera puede darle gloria a Dios? Si estudié esto y no aquello, ¿fue por azar? ¿Fue porque era más fácil esta que la otra? ¿Fue porque era más barata esta que la otra? ¿O por qué fue? No hay coincidencias, hermanos.
Si usted está haciendo o está recorriendo el camino que está recorriendo, pregúntese, ¿qué quiere Dios con eso? Tal vez usted ya se lo ha preguntado para usted mismo. ¿Qué me permite alcanzar esto? Yo recuerdo cuando yo terminé el colegio y estaba pensando qué estudiar. Muchos de los filtros que yo tenía para escoger mi carrera era, ¿qué me permite ganar más? Yo era un impío, un incrédulo. Y después tuve que preguntarme, bueno, Señor, y entonces, si no era para eso, ¿para qué es? La conversión de Saulo debe asombrarnos por aquello que muestra en relación a Dios y a su Hijo Jesucristo. En primer lugar, la conversión de Saulo muestra que la salvación es por la gracia de Dios, no es por ningún mérito que podamos tener. Saulo, siendo fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, conocedor del Antiguo Testamento, él dijo, fue por la gracia de Dios. Nadie puede oponerse al plan glorioso del Señor. Lo segundo, versos 15 y 16, es que la conversión de Pablo nos recuerda que la gracia que escoge para salvar es la que escoge para usarnos. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Miren, así como nadie es salvo por una razón diferente a la gracia de Dios, nadie es usado por Dios para su servicio por una razón diferente a su gracia. Nadie. Ser salvados por gracia, entonces, si es por gracia, si no es por mí, el orgullo humano queda de lado. No puedo gloriarme. Pero escúcheme bien, ser usados por la gracia de Dios también debe excluir todo orgullo. Debe excluir todo orgullo. El Señor me está usando en esto o aquello. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora debemos servir al Señor como aquellos que entienden que de no ser porque Él quiso escogernos antes de nacer para ser suyos y para tener el privilegio de servirle, nosotros estaríamos lejos de Él siendo instrumentos de su ira. Servir a Dios es un privilegio y es un regalo. En cualquier cosa que le sirvamos a Él, es un regalo de gracia. Ahora la pregunta es, si usted sirve a Dios, ¿qué debe hacer? Dele gloria. Eres usado para el bien de otros, para que conozcan al Señor. Asómbrate de la soberanía y del poder que aún usa a hombres y a mujeres como tú. Una de las cosas que hablamos a veces es, qué asombroso Dios que puede usar a hombres como aquellos que somos pastores para que una iglesia sea edificada. Es un milagro porque nos miramos a nosotros y decimos, pero tiene que ser por Él. Porque no es por nosotros. Ahora, esa gracia sí nos lleva a la diligencia en el servicio. Seamos pastores, seamos servidores en la iglesia de cualquier tipo y en cualquier labor que hagamos, es por la gracia de Dios. Verso 17, la conversión de Saulo es reflejo de que es la gracia la que nos hace parte también de la familia de Dios. Ahora yo quiero que piensen esto. Imaginemos por un momento a Pablo. Hace unos días él había salido de Jerusalén a Samaria y a Damasco con cartas para apresar a los que habían escapado. Él literalmente, como dice Gálatas, estaba buscando destruir la iglesia de Dios. En ese camino él es cegado por la gloria de Jesús, quien se identifica como el Señor y el que es uno con su iglesia. Saulo ha orado y ha clamado y ha estado ayunando por 3 días pidiendo misericordia del Señor y temiendo tal vez por ser destruido. Si Saulo se da cuenta que Jesús es el Señor y él conoce lo que le pasó a lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando los hombres vieron la gloria de Dios, lo primero que Pablo debió haber temido es, me van a destruir. Este Dios me va a destruir. Pero antes de poder recobrar la vista, Saulo escucha los pasos de alguien que se acerca y la voz de Ananías y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y sea llenos del Espíritu Santo. Hermano Saulo. Eso es asombroso. Hermano Saulo.
Ananías fue el mismo que dijo que no quería ir, que sabía que él estaba apresando creyentes. Ahora le dice, hermano Saulo. Mis amados, la gracia maravillosa de Dios que salva enemigos y los usa para sus propósitos es la gracia que nos hace a nosotros ser hermanos, aún luego de haber sido terribles pecadores. ¿No es asombroso que nosotros podamos llamarnos hermanos? Si nos hubiéramos conocido antes del Evangelio, Ananías sí sabía quién era Pablo antes del Evangelio. Y le dice, hermano Saulo. No podemos pasar por alto la gracia que se nos da al hacernos parte de la iglesia del Señor. Es un gran privilegio, pero también es una hermosa bendición podernos llamar hermanos. Hermanos. La pregunta es hoy, ¿es usted un hermano? ¿Perteneces tú a Jesús el Señor? ¿Has abrazado aquella fe que es la única razón por la cual nos llamamos hermanos? Yo no soy muy gran hincha de un equipo, pero del equipo que sigo, cuando me encuentro otro hincha por ahí, yo me acerco, pero no le digo hermano. Si encuentro a alguien que le gusta la misma música que me gusta a mí, está chévere, bien, pero no le digo hermano. Si conozco a un ingeniero de mi misma rama, yo digo, está chévere, pero no lo llamo hermano. Ahora es lamentable cuando a veces los creyentes tienen ese tipo de relaciones de personas que consideran hermanos, pero que son personas que no han abrazado el Evangelio. La pregunta es, ¿eres tú un hermano? Ahora, ¿te gozas y te deleitas en reunirte con tus hermanos? Hoy es el día en que nos reunimos. Bueno, nos reunimos entre semana, tenemos grupos zonales y a veces tenemos comunión entre la semana y eso es glorioso. Pero hoy es el día en el cual los hermanos se reúnen. Cantamos, adoramos, nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Para usted es un deleite eso? ¿O cualquier cosa puede ser impedimento para hacerlo? Porque si un día nublado o si cualquier evento social o deportivo o artístico que usted se imagine es más glorioso que esto, tenemos un problema. Y usted tiene un problema. Y tiene que pedirle al Señor que lo ayude a verlo con claridad. Y que pueda hoy cobrar esperanza. Ahora, Pablo es bautizado. Entonces, y luego toma los alimentos. Es verso 18 y 19. La gracia de Dios por la que finalmente los hombres pueden ver en verdad. Dice, al instante le cayeron de sus ojos como unas escamas. Y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Dice, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Lucas registra que Pablo estuvo varios días viviendo su vida de fe con los discípulos de Damasco. Luego lo que vemos en el relato es que Saulo tiene que escapar porque comienzan a perseguirlo. Se va a Arabia y luego vuelve y en 3 años después va a Jerusalén a conocer al resto de discípulos. Ahora debemos dar gracias a Dios por la forma en que trajo a sus caminos y usó al apóstol Pablo. Pero debemos dar la misma gratitud por todos y cada uno de los que somos traídos hoy al Evangelio. La conversión de Saulo debe alentarnos porque Dios convirtió a este perseguidor de la iglesia en el primer gran misionero. Tomó al hombre que más había hecho por destruir la iglesia y lo hizo aquel que vino a ser quien más la edificó. O sea, Saulo trató de destruir a la iglesia de Cristo y luego fue usado por Dios para darnos lo que leemos acá, gran parte de lo que leemos acá. Y tal vez en muchas de estas páginas de Pablo nosotros pudimos encontrar a Cristo al leerlas. Mis amados, si Él hizo eso con Saulo, puede hacer lo mismo hoy con aquellos a quienes nosotros le predicamos, pero también por aquellos por el cual nuestro corazón se aflige. Tal vez usted está acá y tiene hijos incrédulos
que le preocupan y que cada vez que manifiestan que no pertenecen a Jesús, una espada atraviesa su corazón. Tal vez usted está acá y tiene padres que son incrédulos, amigos que no conocen a Cristo y que parece que lo aborrecen. Pero hoy somos llevados, hermanos, a renovar nuestra confianza en el Señor que convierte enemigos. Así que lo que quiero decirle hoy es, siga confiando en que Él lo hará. Siga confiando. La conversión de Saulo es evidencia de que nadie está tan lejos de Dios como para no ser alcanzado por su gracia. Nadie está tan lejos de Él como para no ser alcanzado. El Dios que irrumpió en el camino de Saulo, abriendo sus ojos para abrazarlo como Señor, puede irrumpir hoy en nuestras vidas. No importa si este es el sermón número 843 que usted escucha. Él puede hoy atravesarse en su camino y decirle, tú eres mío, tú eres mía, tú me perteneces, deja de vivir para ti. Así como Saulo y como los hombres de nuestra historia al comienzo de este sermón, que iniciaron un camino para tratar de destruir la fe y terminaron defendiéndola, hoy podemos ver lo mismo en cada hombre y mujer que viene a Cristo y es instrumento de la gloria de Dios. Pero también quiero decirle algo, y es que tal vez hoy aquí estén algunos en su propio camino personal hacia Damasco, creyendo que ven cuando toda su vida han vivido tal vez como ciegos. Tal vez algunos están o han estado tratando de oponerse a Dios y a sus planes, pero hoy la voz de aquel que brilla más que el sol resuena y nos dice, soy Jesús a quien tú persigues. La pregunta es, ¿qué hará usted ante esto? ¿Qué hará? Si usted está acá hoy como un incrédulo, yo quiero decirle que hoy es el día para venir a Cristo. Pero si usted ya es cristiano, quiero decirle que hoy es día para recordar que nosotros somos salvados para ser instrumentos de sus propósitos eternos. El Señor puede salvar a sus enemigos y usarlos para sus propósitos eternos. Esa es la esperanza que sostiene a esta iglesia. Esa es la esperanza que sostiene nuestro ministerio. Esa es la esperanza por la cual hacemos misiones. Esa es la esperanza por la cual nos capacitamos. Esa es la esperanza por la cual guardamos el día del Señor. Esa es la esperanza por la cual queremos vivir como iglesia. Esa es la esperanza. Él puede salvar enemigos y puede usarlos para sus propósitos eternos. Esa es la certeza que nos lleva a vivir para Él y adorarlo. Que la luz de Cristo nos alumbre hoy y que podamos reconocerlo como el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la hermosura de tu bondad, Señor. Gracias por rescatarnos aun cuando éramos tus enemigos. ¿Cómo puede ser posible eso, Señor? Que enemigos vengan a ser hijos. ¿Cómo es posible que enemigos puedan ser llamados hermanos, a ser rescatados en Jesús? ¿Cómo puede ser posible que tú uses a hombres y mujeres como nosotros, sencillos y ordinarios, para la obra maravillosa del avance del Evangelio? Oh Padre, no puede haber otra cosa en nosotros sino gratitud y humildad. Gratitud y humildad, Señor. Ayúdanos a verte como Señor. Ayúdanos a ver a tu pueblo como lo que es, como aquella novia que es una contigo. Gracias, Señor. Amén.